no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, dice ahí, versículo 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Uno podría pensar, en el contexto en el cual estamos, qué oportuno el hermano Alejandro, que justo ahora que no podemos congregarnos por la situación en la cual estamos viviendo, estamos pasando una situación que nos impide el congregarnos, ahora justo en este momento se me ocurre predicar acerca de no dejar de congregarnos. Y alguno por ahí puede estar adelantándose y pensando, ¿qué querrá decirnos el hermano al citar este pasaje? ¿Querrá que nosotros desobedezcamos las autoridades, desechemos lo que el gobierno está de alguna manera dictaminando por el bien de la comunidad, por el bien de la sociedad? ¿Querrá que desechemos esas ordenanzas y nos congreguemos de igual manera? No, mis hermanos, no les voy a pedir eso. Pero sí sería bueno que en estos tiempos, cada uno de nosotros en nuestros lugares, podamos meditar, podamos reflexionar, podamos recordar el valor de congregarnos. ¿Y por qué ahora? Porque ahora es donde nosotros podemos ver o sentir palpablemente, por la imposibilidad que tenemos de congregarnos, podemos nosotros sentir el dolor de congregarnos, de no congregarnos. Ahora sí podemos sentir ese impedimento de ser privados de reunirnos con nuestros hermanos. Por eso les decía, no les voy a pedir que nos congreguemos de igual manera y vayamos rebelándonos contra las autoridades, sino que podamos nosotros en esta mañana reflexionar en nuestros hogares. ¿Qué valor tiene para uno, qué valor tiene para vos el estar junto a tus hermanos? Ahora vamos a aprender a valorar eso. Uno podría decir, bueno, pero son 2 semanas, 3 semanas. Aunque sea un día, hermanos, debe dolernos el no estar con nuestros hermanos. Entonces, no dejar de congregarse. Cuando de alguna manera uno deja de congregarse, normalmente uno puede dar sus razones, estar de alguna manera o presentar sus motivos y pensar incluso dentro de sí que Dios puede entender los motivos por el cual deja de congregarse. Pero ¿alguna vez te pusiste a pensar, mi hermano, mi hermana, que el dejar de congregarse es un pecado? ¿Lo has considerado como un pecado? En lo personal, las veces que en el transcurso de mi vida cristiana, cada vez que yo dejaba de congregarme o faltaba a las reuniones, en ningún momento pensaba de que eso era un pecado contra Dios. Porque tenía mis razones que podían de alguna manera justificar mi ausencia. Pero de alguna manera Dios dejó impreso estas palabras, hermanos, para enseñarnos, para que nosotros podamos ver como Dios ve la iglesia, cómo nosotros debemos aprender a tomar el congregarse. Y para esto es necesario ver todo el contexto, porque sí sé que también este pasaje, el no dejarse de congregar, han sido tomados de una manera condenatoria para aquellos que faltan a la congregación. Hoy no es mi intención apuntar a nadie, porque hoy ninguno se está congregando, literalmente reunidos en un lugar. Estamos congregados por este medio, pero Dios, cuando está hablando acerca de la congregación, está hablando en cuanto a la reunión, a la comunidad, a unirse con otros hermanos para adorar y alabar a nuestro Dios. Entonces, no es para acusar a nadie, sino para que podamos reflexionar y animar a los hermanos a que podamos juntos valorar el congregarse.
entonces voy a estar presentándoles 4 aspectos, viendo un poco el contexto. Sé que el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos tiene mucha enseñanza, pero yo quiero simplemente centrarme en lo que este pasaje dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El autor no simplemente está pidiendo la asistencia de las personas, porque cualquiera podría venir, toda religión tiene su propia asistencia. Cualquier religión tiene sus adeptos, los que van, se sientan y participan de la reunión, pero el autor de Hebreos está teniendo esa intención de simplemente decirles, cumplan con su deber y vayan y cumplan y congréguense en tal lugar, o está yendo más allá de eso. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Entonces voy a darles 4 aspectos, y el primero de esto es la congregación del pasado. Y para darnos una guía de qué voy a predicar en esta mañana, he titulado el sermón Recordando el valor de congregarnos. Así que a través de estos versículos vamos a recordar, porque yo creo que todo cristiano anhela el congregarse, pero muchas veces por distintas circunstancias empieza a perder valor eso. Entonces, vamos a recordar el valor que tiene el congregarse y vamos a dar un vistazo hacia el pasado. La congregación del pasado a través de estos versículos. Acompáñenme al versículo 1. El autor de Hebreos viene desarrollando de alguna manera una explicación de las cosas que se hacían en el pasado para estar en comunión con Dios. Cómo el pueblo de Israel tenía que venir, acercarse delante de Dios y cuáles eran también sus impedimentos. Y en eso empieza en el versículo 1 diciendo el autor de Hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué está intentando hacer el autor de Hebreos? Está tratando de que los judíos cristianos en su tiempo y a su vez todo cristiano den un vistazo al sistema de sacrificios que se encontraba en la ley, más exactamente en el libro de Levítico. El pueblo de Israel, mis hermanos, se reunía bajo este sistema, se congregaban con este sistema de sacrificios por el cual podían tener un acercamiento a Dios, pero no podían entrar en la misma presencia de Dios. Podían acercarse hasta un cierto límite, no podían entrar a la presencia de Dios. Solo uno podía entrar en representación de todo el pueblo. Y ahí nos dice incluso el autor en el versículo 1 que ese sistema de sacrificios era solamente, ¿qué? Una sombra. Una sombra es algo que no refleja la realidad del objeto. Es algo borroso, es algo abstracto. Entonces, es una sombra, algo que faltaba ser aclarado, un adelanto de lo que había de venir, pero no era la presencia misma, la presencia verdadera. Era una sombra, era algo que intentaba reflejar o mostrar aquel que era verdadero. Entonces, como solamente era una sombra, mis hermanos, no tenía el poder de perdonar o borrar los pecados y otorgar una completa salvación. Tampoco podía hacerlos perfectos o aptos para entrar y estar en la presencia del Dios 3 veces santo. Por más que lo hicieran año tras año, no podía hacerlos aptos, no podía hacerlos perfectos, no podía
darles la oportunidad de presentarse delante de Dios libremente. No lo podía hacer porque si esos machos cabríos, esos sacrificios, esos holocaustos, podía perdonar completamente sus pecados, dice el autor de Hebreos, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pero no cesaban y año tras año debían hacerlo. Esos animales, esos sacrificios, la sangre derramada o cualquier tipo de sacrificio que podían ofrecer en su tiempo o en nuestro tiempo, no pueden quitar los pecados. No lo pueden hacer. Y entonces alguno puede preguntar, entonces, ¿cuál era el propósito de ese sistema si no podían ser completamente perdonados? ¿Para qué Dios diseñó ese sistema de sacrificios? Y analizando el texto y analizando el contexto histórico, puedo decir que Dios dice que esto era una sombra de lo que había de venir. Y esa sombra, siendo como una sombra, tenía la intención de algo. Y voy a enumerarle algunas. Primero, hacerlos conscientes de su condición caída, de la imposibilidad de acercarse delante de Dios. Incluso no sé si ustedes recuerdan cuando en el monte Sinaí el Señor empezó a hablar al pueblo, el pueblo decía que no podían escucharlo porque ellos iban a morir, mejor que solamente Moisés pudiera escucharlo y después transmitirles. Entonces, este sistema de sacrificios tenía la intención de mostrarles esa condición caída con la cual estaba el ser humano y ese pueblo. Lo segundo también era como para mostrarles la gravedad del pecado, que incluso requería la muerte y el derramamiento de sangre de los animales. La gravedad, la severidad del pecado. Cuán grave era el pecado que pedía un derramamiento de sangre, pedía sacrificios. Pero también por medio de este sistema conocerían todo el pueblo, todo aquel que se acercaba podía conocer el carácter de Dios, el carácter santo y justo de Dios. Y a su vez también les daría el deseo y la esperanza de ver a aquel que fue prometido desde el principio, al Mesías, al Cristo que traería la completa salvación y restablecería la comunión verdadera y plena con nuestro Dios. Todo esto se podía ver en ese sistema del pasado. Se congregaban y ese congregarse en el pasado tenía esa intención de darles aún, a pesar de ser simplemente una sombra, darle la esperanza de poder ver una figura completa y plena de aquel que había sido prometido. Y entonces lo segundo que vamos a ver es la promesa de la venida de ese Cristo, la promesa de algo nuevo que debía llegar. Todo el sistema de sacrificios en Levítico tenía su culminación, una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento, porque Dios iba a cumplir sus promesas. Y entonces el autor de Hebreos va a citar esta promesa recordándoles el Salmo 40 del 6 al 8. No busquen el Salmo 40 porque él lo va a citar en los versículos de a partir del 5 en adelante. Sigamos Hebreos 10:5 entonces y veamos la promesa, cómo Dios estaba estableciendo la venida de a que iba a venir y completar todo y de venir a darle la realidad, la imagen misma a esos sacrificios. Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y escuchen, mas me preparaste cuerpo, dice ahí. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero,
Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo. Alguien iba a venir, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Como los sacrificios de estos animales, las ofrendas, los holocaustos, eran solo pasajeros. Dios dice que estaba preparando para la segunda persona de la Trinidad, estaba preparando un cuerpo, mas me preparaste un cuerpo, dice en ese diálogo. El Hijo de Dios vendría a la tierra, este prometido en Génesis. En el Génesis 3:15 estaba a punto de venir y Dios le estaba preparando un cuerpo para venir a la tierra y dice ahí para hacer su voluntad. De esta forma Dios finalizaría lo pasado, lo primero, lo instituido, esa sombra, y le daría paso a lo último, no al siguiente paso, a lo último. O sea, lo primero y lo último. No dice ahí que, bueno, al segundo, el tercer, cuarto paso, no. Lo primero iba a ser quitado y ahora iba a establecerse lo último. ¿Cómo? Por medio de esta promesa que estaba dándonos ya incluso en el Salmo, en el Antiguo Testamento. Entonces, lo tercero que vamos a ver es el cumplimiento de esa promesa. Y ese cumplimiento de la promesa es el mismo fundamento de la nueva congregación. El cumplimiento de la promesa es el fundamento de la nueva congregación. Todos nosotros, mis hermanos, y los que estén siguiendo esta transmisión, saben que el Mesías, el Cristo, ese Cristo prometido, vino en carne, nació de una mujer, vino a este mundo y vino solamente a hacer la voluntad de Dios el Padre. Cuando Cristo vino, esa sombra del Levítico se hizo real, se hizo verdadero. Ahora sí podía ser palpable, ya no era una sombra, ahora sí podían ver a aquel que mostraba todo ese sistema de sacrificios. En la vida con las exigencias de la ley. Y por medio de su muerte satisfizo la justicia de Dios. Mis hermanos, Cristo completó toda la voluntad de Dios. Y lo más grandioso de todo esto es que dentro de esa voluntad por la cual Cristo vino vino a la tierra, dentro de esa voluntad que Dios le había mandado hacer, ¿saben qué, mis hermanos? Estábamos nosotros. Dentro de esa voluntad estaba cada uno de nosotros. Leamos el versículo 10. En esa voluntad somos santificados. Él vino a hacer la voluntad de Dios a la tierra y en esa voluntad dice que nosotros somos santificados, somos cortados, somos separados, somos apartados para Dios, puestos en otra posición. Antes estábamos sucios por el pecado, pero fuimos traspasados, fuimos trasladados a una posición totalmente distinta. Ahora estamos limpios, ahora somos apartados y santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo. Tú me preparaste un cuerpo, le decía en el Salmo. Y ahora, mediante ese cuerpo, había hecho una ofrenda una vez y para siempre. Sigamos el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, lo que miles y miles de animales, lo que año tras año de sacrificios no pudieron hacer, un solo sacrificio fue suficiente, y una sola vez y para siempre.
un solo sacrificio pudo quitar todos los pecados de los creyentes, de todos aquellos que se acercaron a Dios. Y continúa diciendo versículo 13, de ahí en adelante, Cristo, hablando de Cristo, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, aquellos que habían sido apartados para Él. Recuerden, el versículo 1 decía que nunca puede, en los sacrificios de Levítico, ese sistema de sacrificios del pasado, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. Pero ahora dice que esta ofrenda hizo perfectos para siempre. Solo la ofrenda que presentó Cristo pudo hacernos perfectos. Y ni siquiera por un solo tiempo, y ni siquiera esto podía cambiarse por las circunstancias. Dice que fuimos perfectos para siempre. Para siempre. Eso no es momentáneo, o sea que no necesitamos ahora seguir haciendo un sacrificio o pidiendo a Jesús que venga año tras año a presentar nuevamente sacrificio. Entonces, podemos concluir que si Dios pudo hacer eso, ciertamente podemos decir que para Dios no hay nada imposible. Antes era imposible borrar completamente los pecados, pero ahora por medio de Cristo los pecados son perdonados una vez y para siempre. Y de esta forma el autor de Hebreos nos muestra a los cristianos que las promesas de Dios hechas por medio de los profetas en el Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Jesús. Y entonces el autor va a citar nuevamente lo que estaba escrito en el pasado. Veamos el versículo 15 al 17. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón, en sus corazones y en sus mentes, les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está citando a Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34. El autor de Hebreos les está trayendo a memoria que esas promesas se habían hecho realidad en la persona de Cristo y dice que nunca más se acordará de sus pecados y sus transgresiones. Mis hermanos, Dios verdaderamente había diseñado y otorgado el remedio, un remedio final y completo por el pecado. Eso debería ponernos la piel de gallina, eso debería llamar nuestra atención, el poder escuchar esa promesa, esa seguridad de salvación. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él borra, dice la Biblia también en otro pasaje, que todas las actas y los decretos que nos eran contrarios, Él las quitó de su vista, las quitó. Esto, mis hermanos, debería llenarnos de alegría, de gozo, de gratitud. Y nos debería hacer entender, mis hermanos, sabiendo estos pasajes, que el problema más grande del mundo en el cual hoy está no es el coronavirus. Ese no es el problema más grande que tiene el ser humano. El problema más grande que tiene el ser humano es el pecado. Por ahora siguen buscando la cura para el coronavirus desesperadamente. Pero resulta que para la infección del pecado, para el pecado, hay un antídoto, hay un remedio. Y tiene un nombre. Y ese es Jesucristo. Pero tristemente no lo buscan desesperadamente. Hay un remedio para el pecado que puede borrar el pecado una vez y para siempre. No quedan secuelas del pecado dentro del ser humano porque el corazón es transformado, la vida misma es transformada. Dice la Biblia que somos apartados para Él. Lo único que nos queda es luchar con la carne.
Por eso nosotros vemos en el Salmo 32, versículo 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, feliz, gozoso debe ser aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Bienaventurado, dice el versículo 2 del 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Oh, mis hermanos, eso debe de llenarnos de gozo. Y el versículo 18 de Hebreos 10 dice, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que fueron perdonados por medio del sacrificio de Cristo ya no necesitan más sacrificios. Y entonces, esa es la base, el fundamento de la nueva congregación. Y ese es el cuarto punto que quiero que veamos, la nueva congregación. De alguna manera, estos puntos nos muestran cómo fue lo viejo fue pasando a lo nuevo y que ahora lo nuevo hace que el cristiano tenga mayor razón de poder entender que necesita estar en una congregación. La nueva congregación. Mis hermanos, toda la ceremonia del Antiguo Testamento tenía la intención de señalarnos, de indicarnos, de mostrarnos a aquel que traería la plenitud de todas las cosas. Era solamente una sombra de ¿quién? De Jesús. Con la llegada de Jesús y su sacrificio, los medios para acercarnos a Dios ya no tenían validez. Ese sistema de acercamiento del pasado ya no tienen validez, pues habían llegado a su fin. Los que se acercan a Dios ya no necesitan animales, sacerdotes, ni más derramamiento de sangre, pues ya sus pecados le fueron perdonados. Entonces puede pensar uno, si ya fui perdonado por Cristo, ya no necesitaría ¿de qué? Congregarme. Si ya estoy perdonado, ¿para qué voy a reunirme si ellos iban con la intención de alguna manera de ser perdonado? Entonces, ¿qué sentido tiene yo congregarme si ya fui perdonado? Ellos se acercaban a Dios, ellos se congregaban, entonces, ¿para qué congregarme ahora? Podrían preguntar si ya soy perdonado. Por una parte es verdad, ya no necesitamos congregarnos para intentar borrar nuestros pecados. Pero hay algo más glorioso y grandioso, mis hermanos, ahora. Ahora nosotros nos congregamos por amor y gratitud a aquel que perdonó y borró todos nuestros pecados y nos hizo aptos, nos hizo perfectos para entrar en la presencia misma de nuestro Dios. Eso es mucho más glorioso. Antes era una sombra, ahora vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre. Ahora por medio de ese sacrificio verdadero y pleno y palpable, nosotros podemos entrar con gozo y gratitud a congregarnos sabiendo que nos reunimos para darle gracias a nuestro Señor y Salvador. Ahora sí podemos tener más razones de congregarnos, porque ya fuimos perdonados, ya fuimos limpiados. Entonces, por eso mismo el autor de Hebreos continúa, versículo 19, diciendo, así que hermanos, transmitiéndoles estos pensamientos, estas realidades, estas verdades al pueblo de Dios, a los hebreos, y así también a nosotros, así que hermanos, teniendo libertad, eso quiere decir un acceso libre para entrar en el lugar santísimo. Los que han leído el Antiguo Testamento saben que al lugar santísimo solo podían entrar los sacerdotes, pero ahora cada uno de nosotros tenemos esa libertad de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Por la sangre, dice ahí, por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, por su sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿A quién está haciendo referencia a ese sacerdote?
obviamente se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él está sobre la casa de Dios. ¿Y cuál es esa casa de Dios? Para que nosotros entendamos que este contexto verdaderamente está hablando de una congregación. La casa de Dios, de la cual el autor de Hebreos está hablando, es la iglesia. No un lugar de 4 paredes. La iglesia congregada. Un lugar donde cada creyente se reúne con los demás creyentes en la presencia misma de nuestro Dios. Si me pueden seguir rápidamente al capítulo 3 de Hebreos mismo, para que vean que cuando el autor de Hebreos está hablando acerca de la casa de Dios, está hablando de los creyentes. Veamos capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, porque toda casa, hablando siempre del pasado y luego el presente, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora presenta a Moisés, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora presenta a Cristo, pero Cristo como hijo sobre su casa, ahí está, nuevamente, como el sacerdote sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice ahí, hermanos. La casa de Dios somos nosotros, la iglesia. Si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Todo creyente es considerado iglesia, la casa de Dios, la casa donde el sumo sacerdote que es Cristo está por encima. Entonces esta nueva congregación tiene un sacerdote que es digno de toda confianza y que intercede por ellos. Y entonces el autor de Hebreos, ahora por todo lo que ha dicho hasta aquí, por todas esas promesas cumplidas que las está él presentando, citando el Antiguo Testamento, por todas estas realidades que él les está presentando acerca de su pasado y los beneficios que ahora tienen con la realidad de la llegada de Cristo, el autor nos dice en el versículo 22, ¿qué dice ahí? Sabiendo todo lo que Dios ha hecho desde el pasado hasta la venida de Cristo y lo que Él ha completado, todo lo que hemos estado desarrollando ahora, Él dice entonces, versículo 22 dice, acerquémonos con un corazón sincero, un corazón genuino, en otras palabras, un corazón verdadero, sin motivaciones ocultas. Acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Una fe completamente segura, dice eso. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un corazón genuino que ha creído en las promesas de Dios, tiene esas motivaciones correctas para poder perseverar en la fe. Pues no depende de sus fuerzas, sino de las promesas de Cristo. El creyente no puede seguir adelante confiando en su habilidad. Debe seguir adelante puestos sus ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, o en otras palabras, sin dudar, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora quiero que notemos algo. ¿Por qué hace hincapié en el hecho de congregarnos? Ahora notemos algo, mis hermanos. Algo que es de suma importancia. Estos términos que acabo de leer son usados en un contexto plural. Se están refiriendo a algo de personas, no de una sola persona. Si bien entendemos que Cristo salva individualmente a cada uno, pero Él, habiéndolos salvado, los pone en una comunidad. Él los agrupa.
Mis hermanos, al escritor de Hebreos no se le está pasando por la cabeza la posibilidad de que un cristiano pudiera vivir o perseverar en la fe aislado de la congregación, de esa congregación de los santificados. No hay ninguna posibilidad para el autor de Hebreos. El Espíritu Santo lo está guiando para mostrarle la importancia de congregarse, de estar unidos en una comunidad de creyentes. Es plural, dice acerquémonos, purificados, lavados, mantengamos. Está hablando de varios, no de uno. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Estos términos no pueden realizarse, mis hermanos, estando lejos unos de otros o estando solos. El autor tiene en mente una congregación local, un lugar donde pudieran relacionarse, animarse, perdonarse, estimularse al amor y a las buenas obras. Hermanos, verdaderamente nosotros somos débiles y propensos a caer en el error y en la tentación. El enemigo de nuestras almas, la lucha con el pecado muchas veces nos debilita y nos empuja a desviar nuestra mirada del Salvador. Y mis hermanos, por más fuerza que nosotros creamos tener, debemos ser sinceros y reconocer que necesitamos de nuestros hermanos. No hay forma de que alguien pueda crecer fuera del cuerpo. Tiene que estar unido. Esto va mucho más allá de simplemente ir a un lugar y sentarse. Esto va más allá porque en la vida espiritual es la unión que el autor de Hebreos está estimulándonos a estar en conexión. Por eso incluso este sistema por el cual nosotros ahora nos estamos comunicando, por más que ahora pueda ser de beneficio, no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Dios no ha dejado esta carta para decir que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras por vía internet. No lo podemos hacer. Estos términos que estamos haciendo, que estamos leyendo, es en la comunidad, en la unión, el estar enlazados, estar unidos unos con otros. Esta transmisión se terminará en poco y ya dejaríamos de vernos. Por eso el autor de Hebreos está diciendo a la comunidad, a que estén congregados, a que estén unidos, estimulándose los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Ahora sí podemos nosotros darle un verdadero sentido al pasaje inicial, porque ya nos ha presentado las razones, y hay muchas más incluso, pero ya nos ha presentado las razones por las cuales ahora el autor de Hebreos va a decir en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, plural, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora sí se deja entender, ahora sí entiendo por qué el no congregarse, el dejar de congregarse es un pecado contra Dios. Porque esa palabra dejando es de alguna manera aislarse, nos indica un dejar. Uno puede pensar que se está alejando de la congregación, no, nos indica que está dejando literalmente a Dios. Hace referencia a un rechazo de Dios mismo. Alguno podrá decir, bueno, pero yo dejé de congregarme, pero sigo en relación con Dios. Yo dejé de congregarme, no me congrego más por esta razón o por esta razón, pero estoy todavía con Dios. Mi hermano, mi hermana, si piensas de esa forma, no te engañes más. Debes arrepentirte de esos malos pensamientos porque no son el plan de Dios. Jesús no derramó su sangre ni murió para que estés solo o sola. Él hizo todo ese sacrificio para que vos estés en el rebaño. Hace un ratito cantábamos que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Él nos ha puesto en su rebaño, Él nos ha puesto en su cuerpo. Jesús no murió para que estés solo. Dios ha establecido ahora la adoración congregacional.
La adoración congregacional es algo vital para la vida espiritual del creyente. Pero podrás decir nuevamente, pero yo también puedo adorar en mi casa y estando solo. Sí, es verdad, es más, debemos hacerlo, debemos adorar a Dios todos los días en nuestras casas, en la intimidad de nuestras casas, pero Dios ha establecido un día en el cual podamos reunirnos como iglesia, congregarnos para adorar juntos a nuestro Dios. Él lo ha establecido. No es un mandato de hombre, Él lo ha establecido para que nosotros vengamos en gratitud y recordemos esos beneficios por los cuales hemos sido bendecidos con nuestro Dios por medio de Cristo. Un hermano comenta en esto, dice, al abandonar al pueblo de Dios se corre el riesgo de abandonar a Dios mismo. Y otro hermano dice, nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Al acercarnos al fin de los tiempos y al estar próximo el día en el que Cristo volverá, afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecuciones. Fuerzas anticristianas crecerán con intensidad. Las dificultades nunca, dice el hermano, deberán ser excusa para dejar de congregarnos. ¿Se dan cuenta? Esta es la razón y la importancia de congregarnos. No se trata simplemente de un llamado a la atención a la asistencia perfecta. No, a que podamos entender el sacrificio perfecto una vez y para siempre que hizo nuestro Dios en nuestro favor, para que ahora nuestros corazones sean movidos a congregarnos en gratitud a nuestro Dios. Y esto lo digo para que cuando incluso volvamos y tengamos la posibilidad, si Dios lo permite, de volver a congregarnos, tengamos ese sentido. No estoy diciendo esto simplemente para verlos a todos ahí, no, sino para que todos estemos con este mismo sentir, con esta misma motivación de saber que venimos a Cristo por el camino nuevo que Él nos ha abierto por su cuerpo y su sangre. Pero si alguno, en esta mañana, si hay alguno que la iglesia le da lo mismo, no le interesa, no tiene valor por la iglesia, para alguno puede ser simplemente un lugar donde puede ir, salir y no le importa más nada. Si no tienes valor por la iglesia, si no te mueve la iglesia, si no te duele el no congregarte con tu iglesia, con la iglesia de Cristo, posiblemente no tengas ni siquiera valor por Cristo. Oh, ¿cómo puedes decir eso, mi hermano? ¿Cómo puedes decir eso si vos no conocés mi corazón? No podés decir eso. No se enojen, mis hermanos. No se enojen, oyentes. Déjenme explicarte. Cristo y su iglesia son inseparables. Cristo y su iglesia son uno. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. No se puede separar. Cristo, también dice la Biblia, que es el novio y la iglesia su amada novia, por la cual dio su vida. Entonces, si dices amar a Cristo, debes amar completamente a Él, no solamente su cabeza, sino su cuerpo. Si te unes a Cristo, te unes a la iglesia. Para Él, para Jesús, es importante. Para Jesús, la iglesia tiene valor. Y para vos debería tenerla igualmente. Para Cristo es tan valiosa que dio su vida por ella. Y si no tienes ese valor por la iglesia, como te dije antes, posiblemente no tengas ese valor por Cristo. Y eso es ¿por qué? Porque todavía estás fuera, todavía estás lejos. Para poder unirte a Cristo debes unirte a la iglesia, debes ser iglesia. Estar unido a Cristo es estar unido a su iglesia. O te lo digo con las palabras del apóstol Juan. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si todavía estás en tinieblas, debes arrepentirte y debes creer en Cristo. Debes creer que esa obra puede perdonar todos tus pecados. Debes, como dice en Efesios, debes despertarte, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es la única forma de que salgas de las tinieblas, es la única forma de que puedas unirte a Él. Arrepiéntete de tu pecado, cree en Cristo y te aseguro que Cristo te iluminará, te alumbrará y te levantarás de los muertos, porque estás muerto en tus delitos y pecados y Cristo solamente puede darte la salvación eterna. Y finalizamos con unas palabras de aplicación. Hermanos, el congregarnos tiene valor. Debemos en estos tiempos meditar en esto. Ahora estamos lejos los unos a los otros. Nuestro consuelo es que el Señor nos une por medio de su Espíritu. Pero físicamente estamos lejos y no podemos cumplir estos parámetros bíblicos. Entonces roguémosle a Dios para que Él permita nuevamente congregarnos, estar reunidos con nuestros hermanos, porque sinceramente los extrañamos. Pero si Dios permite podamos volver a congregarnos, pero con este sentido de saber por qué y para qué me congrego. Hermanos, la congregación tiene valor y juega un papel fundamental para nuestras vidas. En otro tiempo, seguramente cada uno de nosotros le daba valor a muchas cosas mundanas, a muchas cosas que teníamos afuera y despreciábamos lo que es la iglesia. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que la iglesia, el congregarnos, tiene mucho más valor que un partido de fútbol de tu equipo preferido. Pero tristemente en nuestros días incluso hay aquellos que todavía tienen dejado de lado la congregación y están más pendientes de cómo está su equipo que cómo está la iglesia. El congregarnos debe ser mucho más emocionante que ir a un cine a ver una película esperada. Yo te pregunto, ¿cómo es que te preparas cuando vas a ver? No te estoy diciendo que no vayas a ver una película, pero cuando vas a ver una película, yo te aseguro que tienes un preparativo. ¿Cómo te preparas para ir al cine? ¿Cuánto tiempo antes vas para sacar tus entradas, para buscar un lugar donde puedas estar cómodo y no perderte ningún detalle de la película? ¿Cómo te preparas para la congregación? ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es tu entusiasmo? ¿Cuál es tu expectativa para congregarte? Mis hermanos y hermanas, estar con los hermanos, el congregarnos no es un pasatiempo, no es ir al club, no es ir al cine, no es ir de compras. Es mucho mejor que todo eso que es vanidad de vanidades. Es tan valioso que ni siquiera debería atreverme a compararla con estas cosas pasajeras. Ni siquiera debería animarme a compararlas. Debo arrepentirme por compararlas por estas cosas pasajeras, pero es útil para reflexionar. Porque el valor de todas las cosas de este mundo son pasajeros, pero la iglesia tiene un valor eterno. El congregarte, mi hermano y hermana, el congregarte es el encontrarte con aquel que dio su vida para salvarte. Eso debe estar en tu corazón y debe mover tu corazón y debe hacer que vos estés entusiasmado de poder ir a congregarte. El congregarte es encontrarte con aquel que dio su vida para salvarte por medio de tus hermanos. Mis hermanos, que Dios y su Espíritu Santo pueda volver nuestros ojos a Cristo en esta mañana. Cuando Él nos rescató, mis hermanos, Él nos unió. Él nos añadió a una iglesia local.
Consideremos a Jesús que pagó y borró todos nuestros pecados una vez y para siempre. Y si aprendemos a amarlo, mis hermanos, si aprendemos a amar y relacionarnos y depender de su Espíritu Santo y amar a Dios, aprenderemos a amar lo que Él ama, su iglesia. Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Salvador y al Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros, el cual debe ser el motor que impulsa a cada uno de nosotros a congregarse en su iglesia local. No hay otro medio, no hay otro fin, no hay otro propósito por el cual deberíamos congregarnos. Gratitud y amor a aquel que murió por nuestros pecados.